Conoce a los mayas. Vocabulario, astronomía, dialectos, glifos, maíz, Mesoamérica, población civil, reservorios, cibalogramas, tierras altas. Los mayas vivían en un área que se extendía desde América Central hasta el sur de México, conocida como Mesoamérica. Los antiguos territorios mayas ahora forman parte de los países de México, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras. La evidencia de la vida maya en Mesoamérica data del año 2000 a.C. En sus inicios, los mayas vivían de un modo simple. Su cultura dependía de la agricultura a pequeña escala. Pero en el siglo I a.C., la cultura maya se había desarrollado. Tuvo su apogeo en el año 300 después de Cristo y en el año 900 después de Cristo. Durante esa época los mayas construyeron cientos de ciudades de piedra con templos gloriosos en sus centros ceremoniales. También crearon su propio sistema matemático, calendarios y sistemas para entender las estrellas. El mundo maya. Como hemos conocido la existencia de los mayas, al igual que los antiguos romanos y griegos, los mayas dejaron ejemplos notables de su vida y cultura. A partir de su arte, escritura y arquitectura, podemos decir que la maya fue una civilización sorprendente. Los antiguos mayas vivieron en tres regiones principales de Mesoamérica. En el norte había terrenos secos y cubiertos de maleza, con tierra no arable ni buena para la agricultura. En el sur, bordeando el Océano Pacífico, había montañas altas, así que el suelo era fértil y bueno para la agricultura. En las regiones este y central había selva húmeda, tropical. Ese fue el corazón de la civilización maya. Templos magníficos. En su punto culminante, la civilización maya era la más poderosa en aquella parte del mundo. Los mayas construyeron grandes estructuras de piedra caliza. Las más grandes fueron las pirámides templo, situadas generalmente en el centro de una ciudad. La más grande mide 212 pies de altura. Las pirámides eran los centros de la religión maya. Los mayas viajeros también usaban esos templos como puntos de referencia, ya que las puntas sobresalían por encima de los árboles. Otras obras maestras de los mayas. Hoy en día la gente se congrega en las ruinas mayas para ver estas nobles edificaciones. La forma como las construyeron todavía es un misterio. A diferencia de otras civilizaciones, como la de los antiguos romanos, los mayas no usaban bestias de carga para transportar materiales y provisiones. Las pirámides del antiguo Egipto fueron diseñadas para que sus lados se elevaran desde la base hasta el pico en línea recta, a diferencia de muchas pirámides mayas que estaban construidas en forma escalonada, ya que al subir los niveles se hacían cada vez más pequeños como si fueran escalones. Hacia arriba, a cada lado, había un tramo de escalera. En la parte superior estaban los altares para las ceremonias religiosas. Los mayas también construyeron plataformas ceremoniales, cuyos lados estaban adornados con figuras mitológicas talladas en piedra. Además, construyeron canchas de pelota y altas edificaciones que hoy en día, que sabemos, eran observatorios. Los mayas creían que los dioses los habían creado de harina de maíz. La mayoría de las comidas mayas incluían maíz. Con harina de maíz se hacían tortillas. Con maíz triturado envuelto en la cáscara de la mazorca se hacían tamales. Se hacía una bebida llamada atole con maíz molido mezclado con agua caliente. Vida de los mayas. Los mayas eran excelentes agricultores. Cultivaban maíz o mazorca, calabazas, frijoles y pimientos. Desarrollaron técnicas avanzadas en agricultura.
incluso un modo de irrigar sus cultivos con agua de las montañas. Las ciudades y aldeas tenían cenotes o pozos naturales de agua potable. Para cultivar las densas selvas húmedas tropicales, los mayas practicaron un método para despejar el terreno llamado tala y quema, en el que se cortaban y se quemaban todas las plantas silvestres del área. También rotaban los cultivos para evitar que el suelo agotara sus nutrientes. Y después de 2 años de cultivo, ese terreno se abandonaba y no se cultivaba durante 10 años. Los mayas también pescaban y cazaban pavos, ciervos y armadillos, recolectaban frutos e incluso tomaban una especie de chocolate. Sin embargo, a pesar de sus espléndidos templos y métodos avanzados de agricultura, la mayoría de los mayas vivía en casas pequeñas y simples. Eran construidas con muros de lodo y techos de paja sujetados en postes. La casa de un solo cuarto albergaba a toda la familia. Primeros astrónomos. Los mayas sentían fascinación y curiosidad por los movimientos de la luna, las estrellas, los planetas y el sol. Creían que el cielo tenía una influencia importante en la vida de la Tierra. De algún modo tenían razón. Sin ayuda de computadoras o telescopios, los sacerdotes mayas estudiaron astronomía. Usaron herramientas simples como palos ahorquillados puestos en el suelo para observar las posiciones de Venus, el Sol, la Luna y las constelaciones a medida que cruzaban el fondo del cielo. Algunas ventanas y puertas se construían de modo que la luz del Sol o de la Luna llegara allí directamente y algunas edificaciones eran alineadas para marcar el movimiento de planetas como Venus. Los mayas basaban algunas ceremonias religiosas en sucesos importantes del año solar, como los equinoccios de primavera y otoño, cuando el día y la noche duran lo mismo. Además, los mayas crearon 3 calendarios completos basados en su entendimiento del cielo. Calendarios mayas. Los mayas usaban sus 3 calendarios a la vez. El calendario Solquín divino de 260 días se usaba en la religión maya. En la vida diaria o civil seguían el calendario Had. Los astrónomos mayas seguían la posición del sol y descubrieron que un año tenía un poco más de 365 días. El Had dividió ese año en 18 meses de 20 días, seguido por un periodo de 5 días al final del año. Este periodo final, llamado Uayer, era considerado una época de mala suerte. El tercer calendario maya se conoce como cuenta larga o catún. Al igual que el solquín, la cuenta larga se usaba en la religión para contar el tiempo transcurrido desde el inicio de la era maya. Según la cuenta larga, la era maya empezó en el año 3114 a.C. La unidad básica de la cuenta larga era el kin, día. Una fecha en la cuenta larga era una serie complicada que incluía 5 unidades de tiempo diferentes. El misterio de la escritura maya. Sabemos mucho sobre los mayas porque inventaron su propio sistema de escritura. La mayoría de los mayas no sabía leer ni escribir. Los sacerdotes y gobernantes mayas guardaban el conocimiento para sí mismos. Debido a esto, gran parte de la escritura maya sobreviviente trata sobre asuntos de gobierno o religión. La escritura maya se parece a las ilustraciones o símbolos de una página. Estos símbolos se llaman glifos, al igual que los jeroglíficos egipcios, que también eran ilustraciones. Muchos de los glifos mayas son dibujos de objetos de su mundo. Algunos son más difíciles de entender que otros. Lectura de los glifos. A veces un solo glifo representa toda una palabra. Hay 600 de estos glifos llamados logogramas. Otro conjunto de 150 glifos llamados sibalogramas o signos silábicos representa sílabas diferentes de la lengua maya.
¿Cómo es la escritura maya? Si usaras silabogramas para escribir una palabra, podrías organizarlas en un bloque. Estas formas se apilarían una encima de la otra o una al lado de la otra. Para leerlas empezarías en la esquina superior izquierda y descenderías hasta la parte inferior derecha. En la década de 1950, los investigadores empezaron a descifrar el misterio de la escritura maya. En la actualidad conocemos el significado de más de 3/4 partes de todos los glifos. Preparado, listo, cuenta. El sistema maya para contar era tan simple que la gran mayoría aprendía a usarlo. Los números mayas se escribían usando solo 3 símbolos básicos. Un punto representa el número 1. Cuando hay 5 puntos se convierten en una línea. Esa línea representa 5. Podrías escribir cualquier número de 1 a 20 poniendo barras y puntos, unos encima de otros. Mira el siguiente ejemplo. 2 puntos igual a 2, una raya igual a 5, otra raya igual a 5. Total 12, 5 más 5 más 2. Los números mayas difieren de los nuestros en 2 formas importantes. Primero, los mayas escribían sus números de arriba a abajo y no de izquierda a derecha. Segundo, los mayas basaron su sistema en el número 20 y no en el número 10. Los mayas conocían el valor del 0. Piensa en nuestro propio sistema. Sin 0 no sabríamos la diferencia entre 20.004 y 24. El 0 maya es el símbolo en forma de concha marina. Por cientos de años los guerreros mayas de ciudades rivales libraron pequeñas batallas. Al comienzo, la población civil no participaba en las batallas. Alrededor del año 700 después de Cristo, todo eso cambió y la población civil también tuvo que combatir. Lo peor fue que la lucha se hizo más violenta y empezaron a destruir las ciudades de los otros. La guerra tardó 150 años en cesar. Cuando finalmente terminó, el 90% de la población maya había desaparecido. La era dorada de los mayas tuvo lugar entre los años 300 después de Cristo y 900 después de Cristo. Cuando terminó abruptamente, los arqueólogos han hallado evidencias que indican que los mayas simplemente abandonaron sus grandes ciudades. El misterio de los mayas. ¿Cómo pudo este pueblo sorprendente abandonar sus ciudades? No existe una respuesta simple. Algunos investigadores creen que podrían haber desaparecido de sus ciudades debido a la sobrepoblación. Los mayas vivían en una selva húmeda tropical, que es un lugar vulnerable. A medida que se iban destruyendo las selvas tropicales, se les dificultó vivir y cultivar. De hecho, los investigadores han descubierto esqueletos mayas que muestran signos de desnutrición. El clima es otro factor que pudo haber perjudicado a los mayas. Los científicos descubrieron que los años 800 después de Cristo a 1000 después de Cristo fueron los más secos en 8000 años. Pudo haberse presentado una sequía terrible que vació el agua de los reservorios de las ciudades. Régimen español de los mayas. A comienzos del siglo XVI llegaron los españoles en busca de nuevas tierras para gobernar. Los mayas lucharon arduamente contra los españoles, pero los soldados españoles estaban muy bien armados. Además, los mayas no estaban unificados, no tenían un gobierno fuerte que los mantuviera juntos y tenían apenas pequeñas ciudades-estado independientes. Finalmente los españoles los conquistaron. Trajeron consigo enfermedades como el sarampión y la viruela, que rápidamente diezmaron a los mayas. Durante los primeros 100 años de dominio español murió casi el 90% de los mayas. Los mayas hoy en día. El pueblo maya y su cultura todavía prosperan. De hecho, existen aproximadamente 6 millones de mayas que viven en México y Centroamérica. La lengua maya también sobrevive. Distintas regiones han desarrollado sus propios dialectos.
Hoy hay 31 lenguas mayas distintas. Los mayas viven en un mundo moderno, pero mantienen muchas de sus antiguas creencias. Algunos mayas incluso están aprendiendo su antiguo sistema de escritura. En algunos pueblos, contadores de días siguen los días del calendario maya original. La gente de todo el mundo queda fascinada con los mayas y llegan a visitar sus increíbles ciudades antiguas. Quizás algún día tú también lo hagas. Inténtalo, dilo en glifos. ¿Alguna vez te has cansado de escribir las palabras con las simples viejas letras? Bien, ¿quién dice que no hay otra forma de hacerlo? Trata de tomar una página del libro maya. El sistema de escritura maya incluía un conjunto de silabogramas. Cada uno representaba una sola sílaba en el lenguaje maya. Ahora te toca a ti crear silabogramas en español. Se hace así. 1. Crea una lista de 6 palabras en español que tengan más de una sílaba. Por ejemplo, gallo, elefante, helado. Divide las palabras en sílabas. Para este ejercicio no necesitas diccionario. Solo escucha cómo te suenan las palabras. Por cada sílaba crea un dibujo o glifo que represente el sonido que produce la sílaba. Escribe cada glifo al lado de tu sílaba de modo que tengas una clave de traducción. Vuelve a escribir tus 6 palabras originales usando los silabogramas. Luego trata de utilizarlos para escribir otras palabras en español. Intercambia tus palabras y tu clave de traducción con un compañero. Mira si puedes descifrar la escritura de otro.